Imagínate que alguien se acerca a ti y te hace una oferta que parece sacada de una película. No te habla bonito, no te vende humo, no te da explicaciones. Solo abre las manos. En la mano izquierda tiene un cofre. De esos cofres que en cuanto los ves ya sabes que pesan. No por la madera ni por el metal, sino por lo que hay dentro. Lo abre apenas un poco, lo suficiente para que una línea de luz se escape y te pegue en la cara. Oro, mucho oro. No monedas sucias ni baratijas. Oro del que brilla como si estuviera vivo. Oro del que te hace pensar, listo, se acabaron mis problemas. En la otra mano no hay brillo, no hay chispas, no hay nada que impresione a primera vista. Solo hay un libro, pero no es cualquier libro. Es el libro de la sabiduría de Dios. Y entonces te dice, elige uno, solo uno, el cofre o el libro. Ahora respóndete sin mentirte, ¿cuál elegirías? Porque tu primera reacción, la reacción rápida, la reacción sin filtro, probablemente se va al cofre. Y es normal. A ti y a todos nos educaron para eso. Los entrenaron para ver el dinero como salvación, como seguridad, como respeto, como libertad. Le dijeron, si tienes dinero puedes. Te dijeron, si tienes dinero nadie te humilla. Te dijeron, si tienes dinero no dependes. Te dijeron, si tienes dinero todo se arregla. Y sí, hay cosas que el dinero arregla. Sería absurdo negarlo. El dinero paga cuentas. El dinero compra recursos. El dinero abre puertas humanas. El dinero evita ciertos dolores. Pero aquí viene lo que casi nadie te dice cuando te enseñan a amar el oro. El oro no te enseña a vivir. El oro no te enseña a elegir. El oro no te enseña a controlar tu ego. El oro no te enseña a dominar tu lengua. El oro no te enseña a cuidar tu alma. El oro no te enseña a usar el oro. Y ahí es donde la vida se vuelve peligrosa. Porque hay una mentira silenciosa que se mete sin hacer ruido. La idea de que más dinero es mejor vida. Y aunque suena lógico, la realidad la desmiente todos los días. Mira alrededor. Mira historias reales. Mira gente que lo tuvo todo y terminó destruida. Mira gente que alcanzó fama y se volvió prisionera de su imagen. Mira gente que hizo dinero rápido y se quedó sin familia. Mira gente que compró lujos y no pudo comprar paz. Mira gente que llenó su casa de cosas y siguió sintiéndose vacía. ¿Por qué pasa eso? Porque el oro sin sabiduría no es premio, es prueba. Y si esa frase te incomoda, es porque es verdad. La Biblia lo dice directo, sin maquillaje. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. No es un versículo para poner en un cuadro, es un aviso de vida. Es Dios diciendo, si persigues el cofre sin el libro, te vas a lastimar, porque el oro brilla, pero la sabiduría alumbra, y tú no necesitas solo brillo. Tú necesitas luz. Necesitas ver el camino cuando el camino se pone oscuro. Necesitas saber qué hacer cuando te ofenden. Necesitas saber qué elegir cuando tienes dos opciones buenas, pero una te destruirá con el tiempo. Necesitas saber cuándo hablar y cuándo callar. Necesitas saber cómo manejar el dinero para que el dinero no te maneje a ti. Y si tú me dices, bueno, pero yo solo quiero estabilidad, perfecto. Esa es la razón exacta por la que necesitas sabiduría. Porque el oro te puede dar estabilidad externa, mientras dure. La sabiduría te da estabilidad interna, incluso cuando todo se mueve. Y aquí viene un golpe de realidad que casi nadie acepta a tiempo. Con dinero puedes comprar una casa, pero no puedes comprar un hogar. Puedes comprar una cama, pero no puedes comprar descanso. Puedes comprar comida, pero no puedes comprar salud. Puedes comprar un viaje, pero no puedes comprar alegría. Puedes comprar compañía, pero no puedes comprar amor verdadero. Puedes comprar silencio afuera, pero no puedes comprar paz adentro. Y cuando la vida aprieta, te das cuenta de que hay cosas que ni todo el oro del mundo puede negociar. Por ejemplo, el tiempo. Puedes pagar el mejor hospital, puedes pagar los mejores doctores, puedes pagar los mejores tratamientos, pero cuando el reloj se acaba, se acaba. Y ahí la vida te hace una pregunta brutal. ¿En qué estuviste invirtiendo? Porque mientras muchos corren detrás del oro, nadie les avisa que el oro también corre. Y corre más rápido. Hoy lo tienes, mañana puede no estar. Una crisis, una enfermedad, una mala decisión.
una estafa, una caída, una traición y se va. Entonces, ¿qué te queda cuando el cofre se cierra? Ahí entra lo que Dios llama tesoro real, su sabiduría. Porque la sabiduría de Dios no solo te ayuda a conseguir, te ayuda a sostener. No solo te ayuda a ganar, te ayuda a no perderte. No solo te da recursos, te da dirección. Y si tú alguna vez te preguntaste, ¿por qué hay gente que tiene poco y aún así vive con paz? ¿Y por qué hay gente que tiene mucho y vive con ansiedad? Aquí está la respuesta. No es el oro, es la guía. No es el cofre, es el libro. Hay un tipo de riqueza que te hace mejor persona. Y hay un tipo de riqueza que solo hace más grande lo que ya eres. Porque el dinero no cambia el corazón, lo revela. Si dentro hay humildad, el dinero expande humildad. Si dentro hay orgullo, el dinero expande orgullo. Si dentro hay generosidad, el dinero expande generosidad. Si dentro hay egoísmo, el dinero expande egoísmo. Si dentro hay paz, el dinero no la roba. Pero si dentro hay vacío, el dinero lo hace más evidente. Por eso Dios no está en contra del oro. Dios está en contra de que el oro ocupe el lugar de Dios. Porque cuando el oro se vuelve tu Dios, empiezas a sacrificar cosas sagradas por cosas temporales. Sacrificas tu paz por un objetivo. Sacrificas tu familia por progresar. Sacrificas tu integridad por una oportunidad. Sacrificas tu fe por encajar. Sacrificas tu alma por brillar. Y lo peor es que al principio no se nota. Se ve como esfuerzo, se ve como ambición, se ve como trabajo duro. Hasta que un día despiertas y te das cuenta de que lograste cosas, pero te perdiste a ti. Por eso Proverbios dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus beneficios más que el oro fino. La sabiduría es ganancia porque te evita pérdidas que el oro no compensa. Porque dime algo, ¿de qué sirve ganar dinero si pierdes tu familia? ¿De qué sirve ganar estatus si pierdes tu paz? ¿De qué sirve ganar seguidores si pierdes tu alma? ¿De qué sirve ganar aplausos si por dentro te estás cayendo? El mundo te enseña a medir éxito por lo que tienes en la mano. Dios te enseña a medir éxito por lo que tienes en el corazón. Y eso cambia todo. Ahora, para que esto no se quede en teoría, mira a Salomón. Salomón fue el hombre que tuvo la oportunidad de pedir lo que quisiera, y Dios se lo daría. Imagínate estar frente a Dios y escuchar, pide. Ese momento te desnuda por dentro, porque ahí se ve qué es lo que realmente deseas. Muchos pedirían oro, muchos pedirían poder, muchos pedirían fama, muchos pedirían que otros caigan, muchos pedirían no sufrir, muchos pedirían una vida fácil. Salomón pidió sabiduría, pidió discernimiento. Pidió un corazón entendido para gobernar bien. Y ahí ocurre lo que siempre ocurre cuando eliges lo correcto primero. Dios le dio lo que pidió. Y además le añadió lo que no pidió. Le dio sabiduría como a nadie. Y le dio riquezas. Y le dio honor. Y le dio prosperidad. Pero hay una segunda lección con Salomón que es más fuerte todavía. La sabiduría recibida no sirve si la sabiduría no se obedece. Porque Salomón con el tiempo empezó a apartarse. No fue de golpe. Nadie se destruye de golpe. Primero toleró lo pequeño, después se acostumbró, después justificó, después negoció, después se relajó, después se distrajo, después se desordenó. Y al final, el mismo hombre que tuvo oro como nadie, escribió, todo era vanidad y aflicción de espíritu. En otras palabras, lo tuve todo y no me llenó. Ese es el grito que muchos dan por dentro hoy, aunque por fuera sonrían. Por fuera presumen, por dentro se sienten vacíos, por fuera se ven fuertes, por dentro están cansados, por fuera parecen exitosos, por dentro tienen miedo. Y esa es la gran trampa, creer que el cofre llena lo que solo Dios puede llenar. Porque el oro llena bolsillos, pero no llena el alma. Entonces la pregunta cambia, si la sabiduría de Dios vale más que el oro, ¿cómo se consigue? Porque si es un tesoro real, si es una ventaja real, si es una guía real, no puedes vivir sin ella. Y aquí es donde muchos se confunden, porque creen que sabiduría es tener muchas respuestas. Pero la sabiduría de Dios no siempre empieza dándote respuestas. A veces empieza cambiando tus preguntas. A veces tú preguntas, ¿cómo gano más? Y Dios te responde,
¿para qué lo quieres? A veces tú preguntas, ¿cómo me salgo con la mía? Y Dios te responde, ¿qué le estás haciendo a tu corazón? A veces tú preguntas, ¿cómo hago para que no me duela? Y Dios te responde, ¿qué necesitas aprender? A veces tú preguntas, ¿cómo lo controlo todo? Y Dios te responde, ¿cuándo vas a confiar? Y ahí te das cuenta de que la sabiduría de Dios no es solo información, es transformación. Por eso la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y esto no es miedo, es reverencia, es respeto, es reconocer que Dios sabe más. Es decir, Señor, tú ves lo que yo no veo, tú conoces lo que yo no conozco. Tú sabes dónde termina este camino. Porque hay caminos que al inicio parecen hermosos, pero al final son destrucción. Y si tú solo decides por lo que sientes hoy, te puedes meter en un futuro que no quieres. Entonces, ¿cómo recibes esa sabiduría de manera práctica? Primero por su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Una lámpara no sirve para decorar, sirve para alumbrar. Y tú necesitas luz, porque el mundo está lleno de oscuridad disfrazada de consejo. Te dicen, haz lo que quieras. Te dicen, sigue tu corazón. Te dicen, si te hace feliz está bien. Y suena bonito, hasta que te destruye. Porque el corazón sin guía se vuelve un tirano. La palabra de Dios te da criterio, te da dirección, te da principios que no cambian, aunque el mundo cambie. Y eso te salva. Segundo, por oración. Dios no es un Dios que se esconde para verte perder. Dios quiere darte sabiduría. Santiago dice, si te falta, pídela. Eso significa que no tienes que caminar a ciegas. Pero aquí viene lo importante, cuando Dios te responde, tienes que obedecer. Porque a veces Dios te va a decir cosas que tu orgullo no quiere escuchar. Te va a decir que pidas perdón. Te va a decir que te detengas. Te va a decir que no entres ahí. Te va a decir que esperes. Te va a decir que sueltes. Te va a decir que cambies. Y ahí es donde se separa la gente que solo escucha de la gente que vive. Tercero, por su espíritu. Dios no solo te da un libro, Dios te acompaña. Su espíritu te inquieta cuando vas a caer. Te da paz cuando estás en lo correcto. Te corrige con amor cuando te estás desviando. Pero si tú vives con ruido todo el día, no lo escuchas. Y cuando no escuchas, te vuelves vulnerable. Por eso necesitas momentos de silencio, momentos de oración real. Momentos donde apagas la bulla y dejas que Dios te ordene. Porque cuando Dios te ordena por dentro, la vida afuera se vuelve más clara. Y ahora viene lo que lo cambia todo. La sabiduría no sirve si no se aplica. Hay gente que escucha sermones, escucha versículos, escucha consejos, pero vive igual. Y eso es como tener un mapa en la mano y caminar hacia el precipicio de todos modos. Así que si decides aplicar la sabiduría de Dios, empiezas a ver resultados que el oro no compra. Empiezas a evitar dolores que otros viven por necedad. Proverbios dice que el prudente ve el peligro y lo evita. El prudente no es cobarde. El prudente es inteligente. Hay gente que se mete en problemas solo para decir yo puedo. Y después llora. La sabiduría de Dios te libra de eso. Te hace pensar antes de hablar. Te hace esperar antes de elegir. Te hace mirar consecuencias antes de actuar. Y solo eso ya vale más que el oro. Porque una decisión sabia puede salvarte años. Un no a tiempo puede salvarte de una relación que te destruye. Una pausa puede salvarte de una pelea que rompe una familia. Un límite puede salvarte de una amistad tóxica. Una oración puede salvarte de un negocio que te hunde. Y cuando empiezas a vivir así, llega algo que no tiene precio. Paz. La paz de Dios no depende de que todo salga perfecto. Depende de saber que no caminas solo. Depende de confiar. Y esa paz es un tesoro que el oro no puede comprar. Porque hay gente que tiene mucho y no duerme. Vive en alerta. Vive con miedo. Vive con ansiedad. Vive sospechando. Porque cuando tu seguridad es el oro, siempre tienes miedo de perderlo. Pero cuando tu seguridad es Dios, puedes respirar. Porque si Él te dio, Él sostiene. Y si Él permite pruebas, Él también da salida. Ahora, antes de seguir, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas decisiones has tomado sin sabiduría? ¿Y después has pagado el precio? No para culparte, para despertarte. Porque si tú ya viste lo que causa la necedad,
Entonces ya sabes por qué la sabiduría vale más que el oro. Y lo que viene ahora es todavía más fuerte. Cómo reconocer la falsa sabiduría del mundo, cómo no dejarte engañar y cómo convertir la sabiduría de Dios en un estilo de vida diario que cambie tu futuro de verdad. Ahora escucha esto con atención, porque aquí es donde mucha gente se confunde y se pierde sin darse cuenta. No todo lo que suena inteligente es sabiduría. No todo lo que se vuelve viral es verdad. No todo consejo que te haga sentir bien te conviene. Existe una sabiduría que viene de Dios y existe una sabiduría que viene del mundo. Y lo peligroso es que la del mundo también se presenta con palabras bonitas, con seguridad, con frases que suenan profundas. El problema es que por dentro está vacía. Santiago lo dice sin suavizarlo. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Eso significa que hay un tipo de sabiduría que nace de la tierra, del ego, de la prisa, del orgullo, del deseo de control. Y si tú no aprendes a distinguirla, puedes estar siguiendo un camino equivocado creyendo que estás siendo realista. Así que vamos a ponerle luz a esto, porque cuando tú aprendes a reconocer la diferencia, te vuelves difícil de engañar. Y cuando dejas de ser fácil de engañar, tu vida se vuelve más estable. La primera diferencia es esta: la sabiduría de Dios te trae paz. La del mundo te trae ansiedad. Puede sonar raro, porque el mundo te promete lo contrario. El mundo te dice, si haces esto vas a estar tranquilo. Si consigues aquello, se te acaba la preocupación. Si logras esto otro, por fin vas a vivir en paz. Pero fíjate lo que pasa en la vida real. La sabiduría del mundo siempre te deja con hambre. Nunca es suficiente. Siempre falta algo. Siempre hay una meta nueva. Siempre hay una comparación. Siempre hay alguien mejor. Siempre hay una presión. La sabiduría del mundo te pone a correr. Te dices, apúrate, no te quedes atrás. Demuestra. Sube, gana. Hazlo aunque no tengas paz. Y entonces vives cansado. No porque trabajes mucho, sino porque tu mente nunca descansa. Siempre está calculando. Siempre está pensando qué falta, qué viene, qué podrían decir, qué podrías perder, qué estás dejando pasar. En cambio, la sabiduría de Dios, aunque te exige, te ordena. No te apaga la ambición de hacer cosas buenas, pero te cambia la raíz. Ya no haces para llenar un vacío, haces desde una identidad firme. Ya no haces para probar que vales, haces porque sabes a quién perteneces. Por eso Santiago describe la sabiduría de lo alto como pacífica, no caótica, no desesperada, no ansiosa, pacífica. Y aquí hay una pregunta que te ayuda a discernir. Cuando estás a punto de tomar una decisión, ¿por dentro hay paz o hay presión? Porque la presión se parece mucho a urgencia, y la urgencia se parece mucho a oportunidad. Y muchas veces la urgencia solo es miedo disfrazado. La sabiduría de Dios no te empuja con pánico, te guía con claridad. La segunda diferencia es esta: la sabiduría de Dios es eterna. La del mundo es pasajera. El mundo cambia de opinión cada temporada. Lo que ayer era lo máximo, hoy es ridículo. Lo que ayer te aplaudían, hoy te lo critican. Lo que ayer era tendencia, hoy es olvido. Si tú construyes tu vida sobre la opinión del mundo, vas a vivir cambiando de dirección cada vez que cambie la corriente. Vas a vivir corriendo detrás de la aprobación. Pero los principios de Dios no cambian. Honra, integridad, humildad, amor, dominio propio, justicia, fidelidad, verdad, perdón. Esos principios sostienen vidas y han sostenido vidas por generaciones. La tercera diferencia es esta: la sabiduría de Dios te hace humilde. La del mundo te hace arrogante. La arrogancia moderna no siempre grita, soy mejor. A veces se disfraza de independencia absoluta. El mundo te dice, nadie te dice qué hacer. Tú decides qué es verdad. Tú defines lo que está bien. Si te hace feliz, hazlo. Pero esa idea tiene una trampa. Cuando tú te conviertes en tu propio Dios, también te conviertes en tu propia carga. Porque te toca cargar con el peso de decidirlo todo, justificarlo todo y sostenerlo todo. Y ahí es donde la gente se rompe. La humildad no es pensar poco de ti, es pensar correctamente de ti. Es reconocer que necesitas guía, que no lo ves todo, que no lo sabes todo.
que hay caminos que parecen buenos, pero terminan mal. La cuarta diferencia es esta: la sabiduría de Dios busca el bien. La del mundo busca el ego. El mundo te enseña a poner tu beneficio por encima de todo, incluso si eso destruye a otros. Primero yo, que se aguanten. Si no me sirve, lo boto. Si me lastimas, te aplasto. Y al principio parece fuerza, pero al final te deja solo. Porque una vida construida solo para ti mismo termina vacía. Es un cuarto lleno de cosas, pero sin calor. La sabiduría de Dios no te convierte en ingenuo, te convierte en humano. Te enseña a hacer el bien sin perder el rumbo. Te enseña a amar sin dejarte destruir. Te enseña a poner límites pero con pureza. Te enseña a tener firmeza sin odio. Y aquí viene la parte práctica. Si ya sabes que existe sabiduría falsa y sabes que existe sabiduría verdadera, entonces la pregunta es cómo vivir con la verdadera todos los días. En lo cotidiano, en lo simple, en lo que no se ve. Porque aquí está la verdad. La vida no se decide solo en momentos grandes. La vida se decide en hábitos pequeños. Se decide en qué consumes cuando estás solo. Se decide en qué haces con tu dinero cuando nadie te mira. Se decide en qué respondes cuando te provocan. Se decide en qué haces cuando te ofrecen un atajo. Se decide en qué permites en tu mente. Por eso vivir con sabiduría no es una emoción, es una disciplina. Entonces, ¿cómo se vive con la sabiduría de Dios día tras día? La primera clave es esta: antes de actuar, consulta. No esperes a caer para buscar dirección. La mayoría hace lo contrario. Primero reacciona, luego se mete en problemas y al final llora pidiendo ayuda. Pero hay un principio que cambia vidas. Dios no es el último recurso. Dios es la primera consulta. Antes de decir esa palabra que puede romper una relación, consulta. Antes de firmar ese papel, consulta. Antes de entrar en esa relación, consulta. Antes de tomar esa decisión impulsiva, consulta. No porque Dios quiera controlarte, sino porque Dios ve el futuro y tú no. La segunda clave es esta: alimenta tu mente con lo correcto. Tu mente no es neutral, tu mente es un terreno. Y todo terreno produce lo que tú siembras. Si siembras queja, cosechas amargura. Si siembras comparación, cosechas inseguridad. Si siembras lujuria, cosechas esclavitud. Si siembras orgullo, cosechas caída. Si siembras resentimiento, cosechas veneno. Pero si siembras palabra, cosechas claridad. Si siembras oración, cosechas paz. Si siembras gratitud, cosechas gozo. Si siembras dominio propio, cosechas libertad. La sabiduría de Dios no entra por accidente, entra por repetición. Y aquí algo directo. Si pasas horas llenándote del ruido del mundo y solo minutos llenándote de la verdad, tu mente va a pensar como el mundo. No porque seas malo, sino porque así funciona. Lo que entra, forma. La tercera clave es esta: cuida tu círculo. Hay amistades que te levantan y hay amistades que te drenan. Hay gente que cuando hablas con ellos sales con más fe. Y hay gente que cuando hablas con ellos sales con más ansiedad. Hay gente que te acerca a Dios y hay gente que te apaga. Proverbios dice que el que anda con sabios, sabio será. Eso es una ley. Tu entorno no solo influye en tus decisiones, influye en tu identidad. Si te rodeas de burlas, te vuelves cínico. Si te rodeas de chisme, te vuelves desconfiado. Si te rodeas de vicios, te vuelves débil. Si te rodeas de propósito, te vuelves firme. Y no se trata de despreciar a nadie. Se trata de escoger bien lo que permites que te modele. La cuarta clave es esta: aprende a escuchar la voz de Dios. Dios habla de muchas maneras, pero casi siempre habla sin ruido. A veces te habla con paz, a veces te habla con inquietud. A veces te habla recordándote una verdad justo cuando la necesitas. A veces te habla a través de un consejo sabio. A veces te habla frenándote. Pero si tú estás siempre distraído, no lo percibes. Por eso necesitas momentos sin pantalla, momentos sin prisa, momentos sin espectáculo, momentos donde te sientas y dejas que Dios te ordene por dentro. Porque cuando por dentro estás en caos, por fuera todo se te hace pesado. Pero cuando por dentro hay orden, por fuera puedes enfrentar lo que venga. La quinta clave es esta: no tengas miedo de ir contra la corriente. La sabiduría de Dios muchas veces te va a pedir que hagas lo contrario de lo que hace la mayoría. La mayoría responde con orgullo. Dios te pide humildad. La mayoría se venga. Dios te pide perdón.
La mayoría se rinde. Dios te pide perseverancia. La mayoría presume. Dios te pide servicio. La mayoría negocia la verdad. Dios te pide integridad. Y sí, a veces eso te hace parecer raro. Pero lo raro no es obedecer a Dios. Lo raro es destruirte por encajar. Y aquí viene una frase que te puede salvar. La aprobación de la gente dura poco, pero la paz de Dios sostiene siempre. Ahora, después de todo esto, hay algo que tal vez estás pensando. Está bien, entiendo que la sabiduría es más valiosa, pero ¿por qué a veces igual me cuesta seguirla? Y esa pregunta es muy real, porque no es que no sepas, es que hay obstáculos. Obstáculos que te jalan, obstáculos que te seducen, obstáculos que te empujan a lo fácil. Vamos a hablar de ellos con claridad, porque si tú no los identificas, te van a manejar. El primer obstáculo es el orgullo. El orgullo no siempre se ve como alguien altanero. A veces se ve como alguien que nunca pide ayuda, alguien que no acepta corrección, alguien que siempre tiene excusas, alguien que siempre culpa a otros. El orgullo te hace decir yo sé, yo puedo, yo controlo, yo no necesito. Y el problema del orgullo es que te deja sin protección. Porque cuando tú crees que no necesitas sabiduría, dejas de buscarla. Y cuando dejas de buscarla, tomas decisiones solo con emoción. Y emoción sin sabiduría es una receta segura para arrepentimiento. La solución del orgullo es simple, rendición. Decir, Dios, no quiero decidir solo. Dios, muéstrame. Dios, guíame. El segundo obstáculo son las emociones descontroladas. Hay decisiones que se toman por enojo y destruyen relaciones. Hay decisiones que se toman por miedo y cierran oportunidades. Hay decisiones que se toman por euforia y abren puertas peligrosas. Hay decisiones que se toman por tristeza y apagan destinos. Las emociones son reales, pero no son un buen rey. Si tus emociones gobiernan, tu vida será un sube y baja. Hoy firme, mañana derrumbado. Hoy valiente, mañana paralizado. Hoy paciente, mañana explosivo. La sabiduría de Dios te enseña a sentir, pero también te enseña a dominar. El tercer obstáculo es la presión del mundo. El mundo tiene una voz fuerte, insistente. Te presiona a verte bien. Te presiona a ganar rápido. Te presiona a compararte. Te presiona a demostrar. Y si tú no tienes raíz, te mueve. Aquí es donde muchos pierden años, viviendo para impresionar a gente que ni siquiera se preocupa por ellos. La solución es decidir quién manda en tu mente. Si Dios manda, el mundo no te controla. Si el mundo manda, tu paz se va. El cuarto obstáculo es el pecado persistente. Y esto hay que decirlo con amor, pero con verdad. Cuando alguien insiste en algo que sabe que lo está destruyendo, llega un momento donde su sensibilidad se apaga. Ya no siente culpa, ya no siente alerta, ya no siente freno. Y eso es peligroso. No porque Dios se haya ido, sino porque el corazón se endureció. La solución es volver, confesar, arrepentirse, cortar lo que te corta y pedirle a Dios que restaure tu sensibilidad. El quinto obstáculo es la falta de fe. A veces Dios te da una dirección clara, pero tú dices, no entiendo. Y como no entiendes, no obedeces. Pero la fe no es entenderlo todo. La fe es confiar en quien sí lo entiende todo. Dios ve lo que viene, tú no. Cuando Dios te dice, espera, no es porque te quiere atrasar, es porque te está protegiendo. Cuando Dios te dice no, no es porque te odia, es porque te ama. Cuando Dios te dice, aléjate, no es porque te quiere solo, es porque te quiere vivo. Y ahora, con esto en mente, volvamos al inicio del video, a esa imagen del cofre y el libro. Porque lo que parecía una pregunta simple, en realidad, era una pregunta que define tu vida. ¿Qué vale más, oro o sabiduría? La respuesta bíblica es clara, pero la respuesta práctica se ve en tu día a día. Se ve cuando te provocan y decides responder con calma. Se ve cuando puedes mentir para ganar y decides decir la verdad. Se ve cuando puedes vengarte y decides perdonar. Se ve cuando puedes impresionar y decides ser íntegro. Se ve cuando puedes gastar por orgullo y decides ser prudente. La sabiduría de Dios se ve en decisiones pequeñas, y esas decisiones pequeñas acumuladas construyen un futuro grande.
porque al final tu vida es la suma de lo que decides repetidamente. Y aquí viene lo más fuerte. Tú puedes cambiar tu vida sin cambiar tu mundo, solo cambiando tu sabiduría. Porque el mundo puede seguir igual afuera, pero si tú por dentro tienes dirección, paz y claridad, ya no eres el mismo. Ahora, antes de pasar a la parte final, necesito que te quede esto grabado. No hay nada más caro que un error que pudo evitarse. Y la sabiduría de Dios existe para eso, para evitar lo que te destruye, para guiarte hacia lo que te edifica, para sostenerte cuando todo tiembla. Lo que viene ahora es la conclusión más poderosa. Cómo la sabiduría de Dios no solo mejora tu vida aquí, sino que te prepara para lo eterno. Y cómo convertir esta enseñanza en una decisión real desde hoy, no algún día. Entonces vuelve por un momento a esa escena inicial. El cofre en una mano, el libro en la otra. Y esta vez no lo mires como una imagen simbólica. Míralo como una decisión diaria. Porque nadie se levanta una mañana diciendo, hoy voy a arruinar mi vida. Nadie se propone destruir su paz. Nadie quiere terminar vacío, aunque tenga cosas. Nadie quiere mirar atrás y decir, ¿en qué estaba pensando? Pero pasa. Y casi siempre pasa por lo mismo. Decisiones pequeñas, repetidas, sin sabiduría. No fue una caída gigante, fue una concesión pequeña. No fue una traición enorme, fue una justificación silenciosa. No fue una rebeldía explosiva, fue una distracción constante. La vida no se pierde de golpe, se pierde por descuido. Y por eso la sabiduría de Dios no es un lujo espiritual, es una necesidad urgente. Porque la sabiduría de Dios no solo mejora tu presente, transforma tu destino. Tu destino no es suerte, no es casualidad, no es magia. Tu destino es la consecuencia acumulada de tus decisiones. Cada palabra que dices, cada relación que eliges, cada hábito que mantienes, cada pensamiento que alimentas, cada tentación que aceptas o rechazas, todo suma, todo construye, todo empuja en una dirección. Y aquí es donde la sabiduría de Dios hace la diferencia más grande, en el largo plazo. Porque la sabiduría del mundo es inmediata, te da resultados rápidos, te da gratificación instantánea, te da aplauso veloz, pero muchas veces lo rápido cobra caro después. La sabiduría de Dios, en cambio, muchas veces parece más lenta, más silenciosa, más discreta, pero es firme. Es como construir sobre roca. Jesús dijo que el que oye sus palabras y las hace es como un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y la casa no cayó. Escucha eso con atención. No dijo que no habría lluvia, no dijo que no habría viento, no dijo que no habría presión. La diferencia no fue la tormenta, la diferencia fue el fundamento. Todos enfrentan tormentas. La pregunta no es si vendrán problemas. La pregunta es si tu vida está construida sobre oro o sobre sabiduría. Porque el oro puede brillar mucho, pero no sostiene una casa en medio del viento. La sabiduría sí. Y aquí está el punto que muchos evitan pensar. La vida no termina aquí. El mundo vive como si todo se acabara cuando se apagan las luces. Como si lo único que importara fuera ganar ahora, tener ahora, disfrutar ahora, impresionar ahora. Pero Jesús hizo una pregunta que atraviesa siglos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Eso cambia la conversación por completo, porque ya no estamos hablando solo de éxito financiero. Estamos hablando de eternidad. Puedes ganar mucho aquí y perder lo más importante allá. Puedes acumular tesoros que no cruzan el umbral de la muerte. Puedes pasar años construyendo algo que no trasciende. Y aquí es donde la sabiduría de Dios te cambia la perspectiva. Te enseña a vivir con la eternidad en mente. Te enseña a entender que cada decisión tiene peso eterno. Te enseña que tu carácter importa más que tu cartera. Te enseña que tu alma vale más que cualquier cifra. Te enseña que la obediencia a Dios no es religión, es preparación. Porque llegará un día donde el oro no tenga valor. Llegará un día donde el estatus no impresione a nadie. Llegará un día donde el aplauso se apague. Y lo único que quedará será lo que construiste con Dios. Eso es sabiduría. Y aquí viene una verdad que puede incomodar, pero libera. La mayoría no pierde su alma por ignorancia.
La pierde por distracción, por estar demasiado ocupada persiguiendo el cofre, demasiado ocupada compitiendo, demasiado ocupada comparándose, demasiado ocupada probando algo. Y mientras tanto el alma se descuida. La relación con Dios se enfría, la sensibilidad espiritual se debilita, la voz de Dios se vuelve lejana. Y cuando se dan cuenta, han cambiado lo eterno por lo temporal. Pero aquí está la buena noticia. Mientras respiras, puedes elegir diferente. No importa lo que hiciste ayer. No importa cuántas decisiones sin sabiduría tomaste. No importa cuántas veces elegiste el cofre antes que el libro. Hoy puedes cambiar el orden. Hoy puedes decir primero la sabiduría, primero Dios, primero la dirección correcta. Y no se trata de volverte perfecto de la noche a la mañana. Se trata de comenzar a decidir diferente. Comenzar a preguntar antes de actuar. Comenzar a obedecer aunque cueste. Comenzar a cortar lo que te está debilitando. Comenzar a alimentar tu mente con verdad. Comenzar a construir sobre roca. Porque la vida es un reflejo de lo que decides repetidamente. Si decides orgullo, cosechas caída. Si decides egoísmo, cosechas soledad. Si decides impulsividad, cosechas caos. Pero si decides sabiduría, cosechas estabilidad. Si decides obediencia, cosechas dirección. Si decides humildad, cosechas gracia. Si decides fe, cosechas propósito. Y aquí quiero que imagines algo poderoso. Imagínate dentro de 10 años. 2 escenarios. En el primero, elegiste constantemente el oro. Corriste detrás del brillo. Tomaste decisiones rápidas. Ignoraste advertencias. Justificaste pequeños desvíos. Te comparaste, competiste, te aceleraste. Tal vez lograste cosas. Tal vez ganaste dinero. Tal vez te aplaudieron. Pero por dentro hay cansancio. Relaciones tensas, vacíos no resueltos. Culpa acumulada, ansiedad constante. Miedo a perder. En el segundo escenario, elegiste la sabiduría. No fue fácil. A veces fue contra la corriente. A veces tuviste que esperar. A veces tuviste que decir no. A veces tuviste que perder algo para ganar algo mejor. Pero tu vida está firme. Tus decisiones tienen coherencia. Tus relaciones tienen profundidad. Tu conciencia está tranquila. Tu fe está viva. Tu paz es real. Ahora pregúntate, ¿cuál escenario quieres vivir? Porque el futuro no se construye solo. Se construye hoy. Cada día eliges. Y aquí hay algo que necesitas escuchar con claridad. Dios no está tratando de quitarte algo bueno. Dios está tratando de protegerte de algo que parece bueno, pero no lo es. La sabiduría de Dios no es limitación, es protección, no es restricción, es dirección, no es cárcel, es libertad. Porque cuando tú vives sin sabiduría, eres esclavo de tus impulsos, esclavo de tu orgullo, esclavo de tu miedo, esclavo de la opinión ajena. Pero cuando vives con sabiduría, eres libre. Libre para decir no, libre para esperar, libre para perdonar, libre para mantenerte firme, libre para no vender tu alma por aplauso, libre para vivir con propósito. Y eso vale más que cualquier cofre. Ahora, escucha esto con el corazón abierto. La sabiduría de Dios no se trata solo de reglas, se trata de relación. No se trata solo de evitar errores, se trata de caminar con Él. Porque la mayor sabiduría no es saber mucho, es conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, empiezas a ver como Él ve. Empiezas a entender que algunas puertas cerradas eran protección, que algunas demoras eran preparación, que algunas pérdidas eran limpieza, que algunos dolores eran formación, y de repente, incluso lo difícil empieza a tener sentido. Eso no lo compra el oro, eso lo da la cercanía con Dios. Y aquí está la decisión final, clara y sin rodeos. Puedes vivir reaccionando a lo que pasa, o puedes vivir guiado por sabiduría. Puedes vivir persiguiendo brillo, o puedes vivir siguiendo luz. Puedes vivir acumulando cosas, o puedes vivir construyendo carácter. Puedes vivir para el aplauso, o puedes vivir para la eternidad. La sabiduría de Dios vale más que el oro, porque el oro no te puede prometer vida eterna. El oro no te puede perdonar. El oro no te puede limpiar. El oro no te puede restaurar. El oro no puede llenar el vacío que solo Dios llena. Jesús dijo que vino para que tengas vida, y vida en abundancia. No dijo oro en abundancia. Dijo vida
Y vida abundante no significa ausencia de problemas. Significa plenitud por dentro. Significa propósito. Significa identidad firme. Significa paz en medio del ruido. Significa esperanza incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Y eso es el tesoro real. Así que vuelve a la imagen, el cofre, el libro. No hay presión externa, no hay gritos, solo silencio. Y en ese silencio, una decisión. El oro promete mucho, pero se acaba. La sabiduría de Dios parece menos llamativa, pero permanece. La sabiduría de Dios te protege cuando nadie te está mirando. Te guía cuando estás confundido. Te sostiene cuando estás débil. Te corrige cuando te desvías. Te prepara para lo eterno. Y cuando todo lo demás falle, seguirá contigo. Entonces hoy, no mañana, hoy, decide buscar sabiduría más que dinero. Decide obedecer más que impresionar. Decide escuchar a Dios más que a la multitud. Decide construir sobre roca. Porque cuando el brillo se apague, cuando las voces se callen, cuando el tiempo se termine, lo único que importará será esto. ¿Elegiste el cofre? ¿O elegiste la sabiduría? Y la mejor parte es que aún puedes elegir bien. Elige sabiduría, elige vida, elige a Dios. Y verás que lo que el mundo llama oro no se compara con el tesoro que Él pone en tu corazón. Y ahora, antes de que este momento se pierda entre distracciones, quiero que te quedes en silencio unos segundos, porque esto no es solo un mensaje bonito, es una decisión silenciosa que se toma en el interior. Piensa en las veces que elegiste por impulso y después pagaste el precio. Piensa en las veces que ignoraste una advertencia y después entendiste por qué estaba ahí. Piensa en las veces que corriste detrás de algo que brillaba y cuando lo alcanzaste no llenó nada. La vida no se destruye por falta de oportunidades. Se destruye por falta de dirección. Y hoy no se te está ofreciendo oro. Se te está ofreciendo algo más grande: claridad, discernimiento, paz, propósito. La sabiduría de Dios no es ruido, es brújula. No es emoción momentánea, es fundamento. No es brillo pasajero, es luz constante. Tal vez no puedas cambiar todo lo que hiciste ayer, pero sí puedes decidir quién quieres ser desde hoy. Porque cada decisión futura empieza con una convicción presente. Así que hazlo personal. Decide buscar a Dios antes de actuar. Decide escuchar antes de responder. Decide obedecer incluso cuando no entiendas todo. Decide construir tu vida sobre algo que no se derrumba. Y si este mensaje te confrontó, te incomodó o te abrió los ojos, no lo dejes aquí. Compártelo con alguien que esté tomando decisiones importantes. Escríbeme en los comentarios cuál fue la parte que más te hizo pensar. Y si quieres seguir creciendo en sabiduría, quédate en este canal, porque aquí no se trata de entretener, se trata de transformar. Hoy puedes elegir diferente. Hoy puedes elegir sabiduría. Y esa decisión puede cambiarlo todo.